de ganar un tricampeonato a salir último en liga en solo 10 años. ¿Cómo llegó hasta aquí uno de los clubes más grandes y populares de Ecuador? Emelec, múltiple campeón nacional y con una rica historia, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia. ¿Qué pasó para que el futuro del cuadro eléctrico sea tan incierto? ¿Qué le depara ahora a Emelec? No es secreto para nadie que es de las plantillas más débiles del fútbol ecuatoriano, entre los problemas dirigenciales, las multas económicas y la prohibición de fichar. En este video vamos a darle un repaso a la transición de la época dorada al declive futbolístico e institucional del cuadro millonario. Nos remontamos al año 2011, año en el que Nasib Neme era presidente del equipo millonario. Año también en el que el equipo cambió de técnico 4 veces. Arrancó el año dirigiendo Omar Azad, que tras el éxito en la primera etapa, dejó el club para dirigir a San Lorenzo en Argentina. Para reemplazarlo, Emelec contrató al uruguayo Juan Ramón Carrasco. Sin embargo, su estilo de juego y decisiones tácticas generaron inestabilidad en el equipo. 30 años yo no voy a cambiar mi forma de jugar por agradar a alguien, así es que yo soy un total profesional en todo sentido. Jugué muchos años en Europa a gran nivel, jugando a mi manera, entonces no voy a cambiar mi forma de jugar ahora. Incluyendo una dolorosa derrota 5-0 ante Independiente José Terán, ahora llamado Independiente del Valle. Debido a los resultados irregulares, Carrasco fue destituido antes de las finales contra Deportivo Quito. Así que es una decisión del presidente. No, nosotros no dimos un paso al costado. No, que estamos cesados. En su lugar, el defensa central Marcelo Fleitas asumió como director técnico, retirándose como jugador para tomar las riendas del equipo en un momento crucial. En diciembre, Emelec enfrentó a Deportivo Quito en la final del campeonato. En el partido de ida disputado en el Estadio Capol, los eléctricos cayeron 0-1 con el gol de Fidel Martínez. En la vuelta, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Emelec fue derrotado nuevamente 1-0 con un gol del argentino Matías Alustiza, lo que otorgó el título a Deportivo Quito. La primera mitad de ese año continuó bajo la dirección técnica Marcelo Fleitas. Bajo su mandato, Emelec hizo una correcta primera etapa en el campeonato nacional, consiguiendo un tercer lugar a un punto del primero y posterior campeón Barcelona. Además, dejando una gran participación internacional, clasificando a octavos de final en la Copa Libertadores en un grupo complicado con Lanús, Olimpia y Flamengo, que para sorpresa de todos clasificaron los menos favoritos, Lanús y Emelec, en ese orden. Este último dejando grandes partidos como la remontada en la victoria azul, 3-2 en condición de local contra el Flamengo de Ronaldinho, en la penúltima fecha, dejando todo abierto para la última fecha, que en una épica noche de Copa Libertadores dejó una definición para la historia, cuando Emelec gana 2-3 a Olimpia en Asunción, en los últimos minutos del partido. Así para dejar fuera a Olimpia e indirectamente también al Mengao, aunque en octavos cayó goleado en el global 3-0 frente al que sería campeón esa edición, el Corinthians, que contaba con figuras como Paulinho o el histórico Casio. Acabada la primera mitad de ese año, Marcelo Fleitas deja el mando del equipo para que llegue Gustavo Domingo Quinteros. El exfutbolista y director técnico argentino-boliviano cruzaría caminos con Emelec en este año. El trabajo nuestro es lograr buscar rápidamente, porque como les vuelvo a repetir, no hay demasiado tiempo para trabajar, encontrar rápidamente un funcionamiento que sea una regularidad en el funcionamiento. Emelec, bajo la dirección de Quinteros, mantuvo el buen nivel que llevaba el equipo, a pesar de sufrir una histórica goleada 5-0 frente a Barcelona en el clásico del astillero de ese año jugado en el Monumental. A pesar de este duro revés, el equipo no desentonó y terminó segundo en la segunda etapa del campeonato. Y además, a final de año, Emelec disputó la definición del subcampeonato con Liga de Quito, la cual ganó 3-1 en el global para clasificar a la Libertadores y Sudamericana del año siguiente. Por otro lado, en el ámbito internacional con Quinteros, Emelec disputó la Copa Sudamericana, en aquellos años que los equipos podían participar en ambas copas continentales.
llegando hasta octavos de final, venciendo en el camino a Universidad San Martín, nuevamente Olimpia, hasta caer eliminado a manos de la Universidad de Chile. Luego de un año de altos y bajos, la directiva acertó en mantener a Gustavo Quinteros para la siguiente temporada, el inicio de los años dorados para Emelec. Emelec mantuvo la base de jugadores de la plantilla del año anterior, jugadores jóvenes y con talento, como Ángel Mena, Fernando Gaibor y Ener Valencia, entre los más destacados. A ellos se le sumaron Osvaldo Lastra, John Narváez y Miller Bolaños. Emelec tuvo un destacado desempeño en el ámbito local, dominando de principio a fin ambas etapas. Ganó la primera etapa una fecha antes de su finalización, donde destaca la racha de 8 victorias seguidas y varios partidos más sin perder, siendo justo ganador de esa etapa, ya que fue sin duda el mejor equipo del campeonato. Por otro lado, en la segunda etapa se mantuvo ese dominio del equipo eléctrico, aunque un poco más disputado, ya que la Universidad Católica de Quito le estaba siguiendo el paso, hasta que se enfrentaron en el Capel en un duelo de los puestos altos del campeonato, donde Emelec le propinó una goleada histórica de 7 tantos por 0, reflejando esa superioridad que venía mostrando desde principios de año. Emelec continuó por la senda de la victoria y terminó ganando la segunda etapa con una fecha de antelación, después de empatar a 0 contra el Manta Fútbol Club en el Hockey de Manta, coronándose campeón del fútbol ecuatoriano sin disputar una final. Por otro lado, en el ámbito internacional, disputó la Copa Libertadores, en la cual conformó el grupo D junto a Vélez, Peñarol y Deportes Iquique, en el cual clasificó octavos como segundo de grupo. Luego en octavos se enfrentó a Fluminense. En un disputado encuentro correspondiente al partido de ida, Emelec ganó 2-1, adelantándose primero con un autogol de Eusebio. Fluminense empata a través de un golazo desde fuera del área de Wagner. Y por último, Gaibor de penal pondría el 2-1 definitivo. Con esa ventaja, Emelec viajó a Brasil. Fluminense necesitaba de un gol y volcado al ataque, logró un gol a través de Fred. Y en los minutos finales, en un contragolpe mal defendido por parte de Emelec, Carliño sellaría el 2-0 que dejaba fuera nuevamente en octavos a Emelec. Con respecto a la Copa Sudamericana de ese mismo año, a Emelec no le fue tan bien, clasificó cómodamente de la primera ronda frente a Sport Huancayo, pero en segunda fase caería duramente frente a la Universidad Católica de Chile, con un 7-2 en el global en una serie para el olvido. Con esto dejando un balance positivo, siendo campeón del fútbol ecuatoriano por 11ª vez y con una correcta participación en Libertadores. Comenzó el año del bombillo con salidas importantes como la de Ener Valencia al Pachuca por $3.3 millones y llegadas como la de Luis Miguel Escalada y el experimentado defensa Jorge Guagua. En líneas generales se mantuvo la base del equipo campeón. En el ámbito local, ya en la primera etapa, Emelec, que fungía como favorito, remarcó su superioridad ganando cómodo la primera etapa, dejando como momentos destacados los 2 clásicos del astillero ganados. Ya para la segunda etapa, Emelec hizo el mismo puntaje que la etapa pasada, pero solo le alcanzó para un tercer puesto. En esta etapa el bombillo pierde los 2 clásicos del astillero por 1-0 en ambas ocasiones. En ambas ocasiones también marcó Ismael Blanco. Justamente es Barcelona el que gana a esta etapa, dejando una final inédita. Por un lado Emelec, el actual campeón y el de mejor rendimiento durante ambas etapas. Y por otro lado, su clásico rival, que junto al cambio técnico y los refuerzos como Ismael Blanco, le habían cambiado la cara al equipo. Ambos llegaban con 2 clásicos ganados a sus espaldas. El primer partido fue jugado en el Estadio Monumental. Emelec se mostraba superior al cuadro amarillo y se adelantaba en el marcador, pero en la segunda parte otra vez Ismael Blanco le marcaba a Emelec y dejaba el partido en empate. Con un increíble ambiente para el partido de vuelta en el Estadio Capel, llegaban los 2 planteles listos para hacer historia. El partido comenzaba disputado, y aquí ocurre un evento que cambió el rumbo del partido. Alex Bolaños, jugador de Barcelona Sporting Club y hermano del delantero Miller Bolaños, entra fuerte, ganándose una merecida primer tarjeta amarilla. Y 5 minutos más tarde vuelve a realizar una entrada fuerte, esta vez contra Miller Bolaños, en una jugada completamente irresponsable, la cual genera polémica incluso hasta el día de hoy. Con esto, a los 10 minutos Barcelona se quedaba con 10 jugadores y Emelec, que ya de por sí desplegaba mejor fútbol, terminó por afianzarse y ganó con un muy recordado 3-0. Con esto Emelec ganaba la primera y quizás última definición en mucho tiempo de un campeonato frente a su clásico rival, entre el cambio de formato y el mal momento de uno de los 2 equipos. Definitivamente este momento
quedará para la historia. En el ámbito internacional, Emelec disputó ambas copas continentales. En la Copa Libertadores tuvo un paso pobre, quedando fuera en fase de grupos, cuyo grupo lo integraba junto a Bolívar, León de México y Flamengo. En Copa Sudamericana tuvo un torneo destacado, llegando hasta cuartos de final. En primera fase eliminó a Águilas Doradas de Colombia, luego en segunda fase a River Plate de Uruguay. En octavos eliminó a Goiás de Brasil y en cuartos de final cayó en una llave ajustada ante el Sao Paulo de Kaká. En la ida en Brasil cayó 4-2 y en la vuelta Miller Bolaños adelantaba a Emelec a los 15 segundos de iniciar el partido para ilusionar a los hinchas que habían asistido, pero el equipo brasileño se asentó en el partido y lo dio vuelta. Pero en lo que estaba haciendo un partidazo, Emelec lo vuelve a dar vuelta con 2 tantos de penal de Miller Bolaños. Estos no fueron suficientes y Emelec se despedía de la Copa en un gran partido. Como balance del año, nuevamente Emelec era protagonista en el fútbol ecuatoriano e internacionalmente le estaba yendo decente. La plantilla no sufrió cambios importantes de cara al inicio de esta temporada. El cambio importante fue en la dirección técnica. A los pocos partidos de iniciar la primera etapa, Gustavo Quintero dejaba a Emelec para dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Director técnico que queríamos, el director técnico que nos llena de enorme satisfacción, en el cual tenemos la esperanza para seguir dando alegría a todos los ecuatorianos. Presentamos oficialmente al profesor Gustavo Quintero. El cargo vacante fue tomado por el argentino Omar de Felipe. El rendimiento del equipo no bajó y culminó una gran primera etapa donde consiguió 45 puntos, pero no la pudo ganar frente a un imparable Liga de Quito, que solo perdió un partido durante ese curso y consiguió 47 unidades. La segunda etapa, Emelec la gana con 43 puntos, imponiéndose por un punto frente a su inmediato perseguidor Liga de Quito. Con esto, estos dos equipos disputarían la final por el campeonato nacional. Emelec, haciendo de local en el Estadio Reales Tamarindos de Puerto Viejo, venció 3-1 a Liga de Quito, destacando el doblete de Ángel Mena, mientras que en la vuelta empataron 0-0, coronándose Emelec campeón por 13ª vez del fútbol ecuatoriano, concluyendo una gran campaña, dominando el ámbito local, sellando un tricampeonato, siendo el segundo equipo en la historia del fútbol ecuatoriano en hacerlo. Mientras tanto, en Copa Libertadores, Emelec integró el grupo D junto a Internacional de Brasil, The Strongers de Bolivia y la Universidad de Chile. El equipo eléctrico consiguió 10 puntos en esa fase de grupos, clasificando segundo, con una destacada participación de Miller Bolaños, que anotó 4 goles. En octavos de final se enfrentó a Atlético Nacional de Colombia, ganando la ida en el Capuel por 2-0, con goles de Manuel Herrera en el primer tiempo y Miller Bolaños en el segundo tiempo. Ya en el partido de vuelta en Colombia, al Atlético Nacional no le alcanzó con el único gol que anotó Enríquez al minuto 60, clasificando el equipo millonario a cuartos de final. En cuartos se enfrentaría al futuro finalista de esa edición, el Tigres de México, el cual en el partido de ida en el Capuel fue derrotado 1-0 con un tanto de Miller Bolaños después de una gran jugada de Ángel Mena. Pero en el partido de vuelta, Tigres logró remontar el partido, después de un gol tempranero de Rafael Sobis y otro tanto ya en la segunda mitad, faltando 10 minutos para acabar el partido, de José Rivas, concluyendo la gran participación de Emelec en la Copa, quedándose con la espina de haber podido llegar más lejos. Para iniciar el año, destacar la venta de Miller Bolaños al gremio por $4.5 millones. Algo muy positivo durante esos años es que Emelec vendía muy bien a sus jugadores, a buenos equipos y a buen precio. De ahí en más, no hay nada destacado en ese año para Emelec. Quedaron segundos en el campeonato ecuatoriano, algo que es muy positivo, pero ese año lo dominó Barcelona Sporting Club, que ganó ambas etapas y se coronó campeón. Además, Omar de Felipe dejaba de ser técnico de Emelec por motivos familiares y su puesto lo tomó el argentino Alfredo Arias a mitad de año. La plantilla de Emelec sufrió cambios importantes respecto a la pasada temporada. Jugadores importantes como Ángel Mena dejaba el equipo para ir rumbo a México, concretamente a Cruz Azul, que pagó $2.9 millones por su pase. Asimismo, abandonaban la institución Gabriel Achillier, Emanuel Herrera, Fernando Jiménez y Denis Stracolursi, de los más importantes, reemplazándolos con jugadores como Ayrton Preciado, Romario Caicedo, Marlon de Jesús y Sebastián Pires. La primera etapa del campeonato nacional fue dominada por la sorpresa del Fin, que la ganaba ampliamente. Para la segunda etapa, Emelec fue más regular y sumando 45 puntos ganó la etapa, destacando jugadores como Ayrton Preciado, que fue máximo goleador y asistente del equipo. En la final, Emelec pasó por encima del inexperimentado Delfín, ganando 4-2 la ida en el Capuel y 0-2 la vuelta en el Hokkaido de Manta, coronándose campeón del fútbol ecuatoriano por última vez hasta el día de hoy.
En Copa Libertadores, Emelec clasificó segundo en un grupo con River Plate de Argentina, Independiente de Medellín y Melgar de Perú. En octavos se enfrentaba a San Lorenzo. En el partido de ida lo pierde 0-1 con gol de Belushi al minuto 25 del primer tiempo. En Argentina, Emelec salió decidido a empatar la serie, consiguiéndolo al minuto 48 con gol de Osvaldo Lastra y teniendo que aguantar desde el minuto 63 con uno menos por la roja de Bagüí. En penales, Emelec lo pierde 5-4, siendo el defensor central peruano, Cristian Ramos, el que fallara el penal definitivo, llegando hasta aquí el camino de Emelec en Libertadores ese año. Para el 2018, Emelec vende a Fernando Gaibor a Independiente de Avellaneda por $3.4 millones y a Ayrton Preciado por $6.8 millones al Santos Laguna de México, y llegan jugadores como Dixon Arroyo, Joao Rojas y Jefferson Montero. En la primera etapa del campeonato nacional, Emelec suma 37 puntos, lo que le adjudicó el cuarto puesto, siendo el campeón de esa etapa Liga de Quito. Y en medio de esa etapa, en la fecha 14, el técnico Alfredo Arias decide renunciar al puesto, alegando falta de profesionalismo de los jugadores. En esta institución he logrado cosas y me han dado todo. Y considero que el que tenía que dar un paso al costado, porque es el que puede hacerlo, para que haya realmente cambios y siga creciendo este equipo, soy yo. La directiva decide reemplazarlo con el argentino Mariano Soso, en el cual ganan la segunda etapa que les da el paso a disputar otra final más, esta vez frente a Liga de Quito, una revancha del 2015. En el partido de ida disputado en el Capoel, empatan a 1, un gol de Brian Angulo al minuto 46 del primer tiempo, gol con el cual sumaba 29 goles en el campeonato, y para Liga le empata Anderson Julio al minuto 56 del segundo tiempo, dejando una serie abierta para viajar a Quito. En el Rodrigo Paz Delgado, Anderson Julio se adelanta temprano con un buen gol al minuto 10, gol que Emelec nunca pudo revertir, sellando un gran año para Liga y ganando ese campeonato. Con esto teníamos a Emelec llevando 9 años saliendo subcampeón o campeón del fútbol ecuatoriano, una completa hazaña. Pero internacionalmente le fue muy mal, sumando solo un punto en el difícil grupo conformado por River Plate de Argentina, Flamengo y el Independiente de Santa Fe de Colombia. En el 2019, y después de tantos años, Emelec no fue protagonista en el campeonato local. A los malos resultados que estaba teniendo el equipo en el campeonato, la directiva junto al técnico deciden llegar a un acuerdo y Soso dejó el equipo en una posición complicada, tanto en el campeonato nacional como en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La salida es lo más saludable para Emelec. En su reemplazo llega procedente Independiente del Valle el técnico español Ismael Rescalvo, alcanzándole apenas para entrar en Copa Sudamericana del año que venía, y en Copa Libertadores logró remontar la mala situación que estaban teniendo con el anterior técnico, clasificando octavos después de quedar segundo en el grupo con Huracán, Cruzeiro y Deportivo Lara de Venezuela. Llegando a octavos de final, se enfrenta al que sería campeón esa edición, el Flamengo. Para el partido de ida disputado en el Capoel, Emelec da la sorpresa y vence 2-0 al equipo brasileño con goles de Wilmer Godoy, fichaje que había llegado ese año, y Romario Caicedo. Con ese resultado, Emelec viajaba a Brasil para visitar a Flamengo, y en el Maracaná, Gabigol adelantaba a los locales rápido con un gol de penal al minuto 10, y luego 8 minutos después colocaba el empate en el global luego de rematar un centro y vencer al arquero de los azules. Sin modificaciones en el marcador, la serie se iba a definir en los penales. Dixon Arroyo y luego Queiroz fallaron sus respectivos penales, clasificando así al equipo rojinegro y acabando con la copa para Emelec. Llegado el año 2020, Emelec buscaría protagonizar nuevamente el campeonato local. Para eso se reforzó con jugadores importantes como el arquero Pedro Ortiz, el mediocentro Sebastián Rodríguez, el colombiano Alexis Zapata y los delanteros Facundo Barceló y Roberto Latuco Ordóñez. Ninguno de estos alcanzando, ya que hicieron una pésima primera etapa, ubicándose en el puesto 12 de 16 y solo sumando 16 puntos en 15 partidos. Sin embargo, la directiva decidió seguir confiando en el español Rescalvo y lo mantuvo para la segunda etapa. Emelec mejorando para esta y quedando muy cerca incluso de ganarla, ya que en la fecha 11, cuando Emelec llegaba puntero del campeonato, recibió a Barcelona en una nueva edición del Clásico del Astillero, y con el partido empatado 1-1 al minuto 82, el defensor canario Williams Riveros comete un penal, el cual
Facundo Barceló se acerca a cobrar y lo termina fallando, empatando finalmente ese partido. Empate importante, ya que es Barcelona que termina ganando la etapa, solo un punto por encima de Emelec. Emelec terminando en zona de clasificación para la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo y teniendo una discreta participación internacional ese año. Nacionalmente, Emelec despertó, ganando de la mano del cuestionado técnico español la primera etapa del campeonato local, asegurándose un cupo a la final y a la Copa Libertadores del año siguiente después de 2 años sin disputarlo, quedándose cerca de ganar la segunda etapa y teniendo que disputar la final frente al Independiente del Valle, que estaba en búsqueda de su primer título nacional. Dado que Emelec terminó en primer lugar en la tabla acumulada, cerraba la serie de local, así que el partido de ida se jugó en Quito. Se comenzaba adelantando el equipo del Valle con un tanto de Junior Sornosa y al minuto 39, el delantero Alejandro Cabeza le da un pisotón al arquero del Independiente del Valle, dejando con uno menos al Bombillo con un largo partido por delante. Cuando no se podía poner más cuesta arriba para Emelec, al minuto 53, Facundo Barceló comete un penal infantil, el cual Sornosa transforma en gol. Y aprovechando la superioridad, el equipo negriazul puso 3-0 de la mano de Bauman, que aprovechó un rebote en el área. Pero para dejar un mínimo de esperanza, Emelec casi al cierre del partido puso el descuento a través de un penal convertido por el capitán Sebastián Rodríguez, dejando un 3-1 complicado para la vuelta. En un partido donde la lluvia sería protagonista en el estadio George Capwell, Independiente se adelanta temprano en el marcador al minuto 8 a través del defensor Richard Schunke. Es el mismo defensor que comete un penal al minuto 34 para recortar distancias y meterse en el partido. Pero como si una película de terror se tratara para el Bombillo, su capitán y jugador que no había fallado ni un solo penal en todo el año, lo falla. Como consuelo, Dixon Arroyo al cierre de la primera mitad empata el partido de cabeza y en medio de la piscina en la que se había convertido el estadio George Capwell, Independiente dio la vuelta olímpica. De aquí en adelante, Emelec jamás volvió a ser el mismo. En el campeonato nacional le fue regular y solo le alcanzó para clasificar a Copa Sudamericana. Y en el ámbito internacional, a pesar de clasificar a octavos en la Libertadores, estaba obligado a hacerlo ya que integraba un grupo con Palmeiras, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero de Bolivia. Después de clasificar como segundo, se enfrentó a Atlético Mineiro, que lo despachó de la Copa en un global de 2-0, culminando el paso del equipo eléctrico sin pena ni gloria. Para sumarse a los males del equipo, Nasib Neme, el que había sido presidente durante los años que abarcó este video y con el cual bajo su mandato Emelec probablemente vivió los mejores años de su historia, un equipo que clasificó 14 años seguidos a competiciones internacionales y además obtuvo todos los logros narrados en este video, dejaba el equipo diciendo que era un ciclo terminado y que no volvería. ¿Es posible vuelta? ¿Esto es real o no? No tiene nada de verdad eso, en absoluto. ¿Volvería Emelec? ¿Lo pensaría o no? Bueno, ya pasó mi tiempo. Sucediéndole el binomio integrado por José Pilegui y Jorge Bonart, dando inicio a una caída libre para Emelec que difícilmente se ve un retorno, por lo menos a corto plazo. Para entender lo que viene, hay que mencionar que en 2012 Emelec adquirió un préstamo con el Banco del Pacífico por aproximadamente $24 millones para la remodelación del estadio de George Capwell. A lo largo de los años, esta deuda no solo se mantuvo, sino que se sumaron otras obligaciones económicas, lo que derivó en la crisis financiera que se vive hoy. El año 2023 comenzó con un cambio en la presidencia del club y una de las primeras decisiones fue la destitución del entrenador Ismael Rescalvo por malos resultados, lo que implicó una indemnización de $870.000. Poco después, la nueva dirigencia reveló que la deuda total del club ascendía a $15 millones, incluyendo salarios atrasados y préstamos con instituciones financieras. En el mes de febrero de 2023, y para intentar reducir la deuda, Emelec realizó un pago de aproximadamente $700.000 al Banco del Pacífico. Sin embargo, la crisis financiera no se resolvió y en junio el banco inició un proceso para embargar 700 bienes del Estadio Capwell, incluyendo suites, palcos y estacionamientos. En abril, Dixon Arroyo abandonó el club debido a la falta de pago de hasta 3 meses de su salario. En mayo, el capitán Sebastián Rodríguez dejó el equipo, argumentando la falta de un proyecto serio y también por deudas salariales, lo que lo llevó a salir como jugador libre, sin ver ni un solo dólar por esos dos jugadores importantes del equipo titular. En octubre,
Miller Bolaños fue separado del plantel por supuesta indisciplina, ya que su abogado negó la versión del club. Su salida, junto con la de Brian Angulo, generó tensiones con su representante, quien también manejaba a jugadores como José Francisco Ceballos, Brian Carabalí y Alexis Zapata, facilitando la salida de estos al final del año. La temporada futbolística fue un fracaso para Emelec. El equipo arrancó el año con Miguel Rondelli como director técnico, proveniente de la Universidad Católica de Quito. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos, acumulando rachas de más de 2 meses sin victoria. Para junio, Emelec se ubicaba en el puesto 13 de la tabla, apenas a 2 puntos del último lugar. Para la segunda etapa del torneo, Hernán Torres asumió el cargo de entrenador y mejoró ligeramente el desempeño, evitando el descenso, pero no pudiendo clasificar a torneos internacionales por primera vez en 14 años. A finales de 2023, más de la mitad de la directiva renunció. Su binomio Bonart acusó al presidente José Pileggi de mentiroso. Además, surgió un conflicto con Aníbal Chalá, quien el 13 de diciembre renovó contrato con Emelec, pero 2 días después se declaró jugador libre por falta de pagos y firmó con Barcelona Sporting Club. Pileggi anunció una demanda de $600.000 contra el jugador y su nuevo club, pero hasta la fecha no se han conocido avances. 2024 no cambió el rumbo para la escuadra eléctrica. En marzo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó a Emelec con la pérdida de 3 puntos debido al pago tardío de una deuda con el ex jugador Cristian Cruz. Aunque el abogado del jugador admitió haber enviado tarde el comprobante de pago, la sanción se mantuvo. En junio, la FIFA impuso una sanción al club que le prohibía inscribir jugadores durante 2 periodos de transferencia debido a múltiples deudas pendientes. Esto significaba que Emelec no podía reforzarse hasta junio de 2025. Durante el mes de agosto salieron a la luz nuevas demandas por parte de jugadores como José Francisco Ceballos, Alexis Zapata, Joao Rojas y Marcos Caicedo. Además, el ex entrenador Hernán Torres, quien había iniciado el año como técnico, pero fue destituido a mitad de temporada, también presentó una demanda contra el club. Como había mencionado, Hernán Torres dirigió la primera etapa del torneo y logró sumar 25 puntos, evitando comprometerse con el descenso. Sin embargo, tras su destitución, llegó el colombiano Leonel Álvarez, quien tuvo un desempeño desastroso en la segunda etapa, dejando a Emelec en el último puesto con apenas 9 puntos en 15 partidos. El 29 de octubre, Pileggi renunció a la presidencia, cerrando un mandato marcado por una de las peores crisis en la historia del club. Su lugar fue ocupado interinamente por el vicepresidente César Avilés, quien se mantiene en cargo a la espera de las elecciones. Más malas noticias para Emelec. En noviembre, la FIFA amplió la sanción de prohibición de fichajes hasta 2027 debido a deudas pendientes. Luego, tras pagar una de estas deudas, la sanción se redujo a 5 restricciones, con la posibilidad de que, si se cancelan las otras 4, la prohibición terminaría en junio de 2025. Ya en el año que transcurre, el 11 de febrero, un diario nacional publicó el anuncio del remate de 31 bienes del Estadio Capul, debido a la deuda con el Banco del Pacífico que Emelec aún no ha podido reestructurar. Actualmente, el equipo eléctrico no gana hace 5 meses por campeonato nacional, algo que si le decías al hincha emelecista hace 10 años, probablemente no lo hubiese creído. El futuro de Emelec es incierto, tanto en lo dirigencial como en lo deportivo, con una plantilla corta debido a las restricciones para fichar y un nivel muy por debajo de lo esperado para un equipo de su historia. La gran incógnita es si logrará mantenerse en primera división o si el 2025 será el año de su descenso.